Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema. Vamos a hacer un reforzamiento de la semana 3 y la semana 4, lo que es el poblamiento de América y el poblamiento peruano. Empecemos a ver con el poblamiento de América. Sabemos que, o se sabe que los primitivos hombres llegaron a América hace unos 20.000 años aproximadamente. Estos hombres venían del Asia y aún no conocían el fuego. Ellos ingresaron por un puente de hielo que unía Asia con América y que se denomina lo que es la Beringia. A ver, vamos a ver en esta parte dos teorías, ¿no? La teoría autoctonista y la teoría inmigracionista en relación al poblamiento de América. Es cómo se logró poblar en ese entonces lo que es América, cómo aparecieron los primeros habitantes o los primeros hombres. La teoría autoctonista sugiere que se dio propiamente el origen aquí en América y de ahí vino lo que es al resto del mundo. Por ejemplo, en la teoría autoctonista está dos autores. Antonio León Pinelo, que se le considera también el precursor de la teoría autoctonista, nos dice que en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo, él planteó que la selva amazónica sería el paraíso terrenal, o sea que Dios había creado en ese entonces a Adán y Eva en lo que es en la selva amazónica, ¿no? En ese entonces. Y el siguiente es Florentino Amellino, que considera que el hombre de América apareció en las pampas argentinas y él lo llamó o lo bautizó como el hombre Homo pampeanus, que se dio origen en la era terciaria. ¿En qué se basó? Su sustento es que los restos óseos eran supuestamente humanos de la era terciaria. Pero luego esta teoría fue rechazada porque los restos óseos encontrados pertenecían a un tigre dientes de sable, ¿no? Y no corresponderían a restos óseos humanos. Y por ende se descartaría esta teoría. La siguiente, la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista todavía se divide en cuatro. La tesis del origen asiático, tesis australiana, la tesis melanésica y la tesis polinésica. La inmigracionista quiere decir que plantea que el hombre americano no se originó aquí, sino migró de otros continentes. Por ejemplo, el tesis de origen asiático nos dice, por ejemplo, su precursor fue José de Acosta. Él plantea en su obra Historia Natural y Moral de las Indias que el hombre de América se originó de Asia o vino de Asia, ¿no? Porque encontró rasgos rasgos similares entre ambos, por ejemplo, el de los ojos semi-rasgados. Otro autor es Alex Harlica, un norteamericano que plantea también que el hombre americano se originó de Asia, pasando del continente asiático a América por el estrecho de Bering, o sea, la glaciación de Wisconsin que había sucedido en aquel entonces. ¿Cuál es su sustento? Encontró similitudes entre el hombre asiático y el hombre de América en los pómulos salientes, color y grosor del cabello, la mancha mongólica, que es una mancha que se lleva en la espalda, el color de ojos y los ojos semi-rasgados. La siguiente teoría, la tesis australiana, por Méndez Correa, que es un portugués, él plantea que el hombre de Australia llegó a América atravesando el mar por la zona sur. ¿Cuál es su sustento para decir que el hombre proviene de Australia? El hombre americano que se dio en ese entonces. Dice el tamaño similar del cráneo que se encontró, el color de piel, la forma del cabello. Eso serían semejanzas físicas o semejanzas antropológicas. En semejanzas lingüísticas se han hallado 93 palabras comunes y en semejanzas culturales hay chozas en formas de colmena y el famoso boomerang que se ha utilizado para la caza. En la tesis melanésica y la polinésica también se les llama tesis oceánica. ¿Qué nos quiere decir aquí? El autor Paul Rivet, que es un francés, dice, a América llegaron grupos de negros melanésicos procedentes de Samoa, Nueva Guinea, empleando la corriente ecuatorial. ¿En qué se sustenta? En el estudio de una tribu extinguida en Brasil llamada Lagoa Santa. Encontró semejanzas en el tamaño del cráneo. Las casas halladas en árboles, construidas en árboles, las hamacas, ponchos y etcétera, entre otras cosas. En la tesis polinésica, también sustentado por el mismo autor, Paul Rivet,
Los hombres, dice, son procedentes de las islas polinesias, de Tahití. ¿Cuál es su sustento? En las palabras parecidas, por ejemplo, el de camote es similar a lo que se llama kumara, es lo mismo, ¿no? El camote. Las máscaras, la chaquitaquia que se utiliza en la agricultura, presencia de camotes y papas en los dos, ¿no? En lo que es Polinesia y lo que es aquí en América. Y la famosa pachamanca, que es el entierro de alimentos o cocción bajo tierra. Eso sería en lo que es poblamiento de América, ¿no? Hemos visto las dos teorías, la teoría eh, autóctonista, que se origina, nos dice el hombre que se originó en aquí propio de América, y la teoría inmigracionista, que hayan inmigrado de otros continentes. Para aclarar mejor esta duda, vamos a ver aquí una pequeña imagen sobre respecto a poblamiento en América. Decíamos que la teoría asiática nos dice que provinieron de Asia, ¿no? Por el puente terrestre de Bering. Ahí estamos viendo una imagen de una casa. Los hombres están siguiendo casa. Aquellas veces existían esos animales como el mamut, el tigre de dientes de sable, entre otros. Y siguiendo la casa, ellos llegaron de Asia hacia América. Oceanía, la teoría Oceanía, les dije, es la melanésica y también la polinésica, ¿no? Nos propone que vinieron de la Melanesia o Polinesia por el Océano Pacífico y llegaron hasta América. Y la teoría australiana nos plantea que vinieron de Australia, el hombre bajó hasta Antártida para llegar a lo que es América del Sur. Estos serían las teorías inmigracionistas en lo que respecta al poblamiento de América. Pasamos al siguiente tema, lo que es el poblamiento peruano. El poblamiento peruano también lo vamos a dividir en dos, en el periodo lítico y en el periodo arcaico. En el periodo lítico hemos dicho que resaltaba lo que es bastante lo que es la piedra, el tallado de piedras, ¿no? También decíamos que en el periodo lítico los habitantes o las personas vivían de manera nómadas, que se trasladaban de un lugar a otro y que vivían en cuevas. Y de ahí también se vino lo que caracterizaba el arte rupestre, ¿no? El arte de lo que pintaban en las pequeñas cuevas, retratando lo que es la caza que se daba de los animales. En el periodo lítico también vamos a ver lo que se dio en la región costeña, se va a ver en dos. Los vestigios se va a ver en dos, en la región costa y en la región sierra. En la región costa vamos a encontrar a tres vestigios: el hombre de Chivateros, el hombre de Paiján y lo que es el hombre de Siches. En el hombre de Chivateros nos dice que su descubridor fue Edward Lening. Su importancia, ¿por qué es importante? Porque fue considerado como el taller lítico más antiguo del Perú. Sabemos el taller que construían a base de piedras, ¿no? Por eso se le considera el taller lítico más antiguo del Perú. Y Chivatero se ubica en la provincia, en el departamento de Lima. El siguiente, Paiján, se ubica en el departamento de La Libertad. Su descubridor fue Rafael Larco. Aquí fue importante porque se han encontrado evidencias óseas humanas, la de un hombre y un niño, considerados los restos humanos más antiguos de la región costa, porque sabemos que La Libertad pertenece a lo que es la costa. Siches se ubica en el departamento de Piura. Su descubridor, Richardson, nos dice que esto fue importante porque se encontraron raspadores de martillo de canto, rodado, morteros, hachas pulidas, etcétera, entre otros materiales hechos a base de piedra. En el siguiente, en la región sierra, vamos a ver qué se halló en la región sierra. También aquí hay tres representantes: el hombre de Pacaycasa, de Toquepala y Lauricocha. El de Pacaycasa, dice, se encuentra en el departamento de Ayacucho, estudiado por Richard McNeish. Esto es importante porque aquí se da lo que es en los últimos años, por nuevos fechados de radiocarbónicos, se plantea para Pacaycasa una cronología de 14.500 años antes de Cristo, o sea, siendo aún los restos líticos más antiguos del Perú.
considerados los restos líticos más antiguos del Perú. El siguiente, Toquepala, ubicado en el departamento de Moquegua. Su descubridor fue Miomir Mojovic. Nos dice aquí que fue importante porque fue una zona rocosa, ¿no? Utilizada como una cueva. También se han hallado presencias de pinturas rupestres, y las cuales representaban las escenas de caza, sino también tenía un carácter también mágico religioso para presagiar una buena cacería. El siguiente, el hombre de Lauricocha, en el departamento de Huánuco y estudiado por Augusto Cardich o descubierto por Augusto Cardich. Esto fue importante porque aquí se dio las evidencias de instrumentos líticos trabajados con técnicas de presión. También se han hallado 12 tumbas. También se dio la deformación craneana, la primera en el Perú, y los entierros de los niños con ofrendas, considerados los primeros restos humanos de los Andes. En el siguiente pasamos al periodo arcaico. El periodo arcaico ya dijimos que se divide en tres. El periodo arcaico inicial, que se va a caracterizar por el hombre seminómada, o sea que ya va a empezar a establecerse en un lugar, ya va a empezar a quedarse en un lugar, ya que por ejemplo, practicando lo que es la horticultura, que es lo que es la primera agricultura, pero todavía no tenían técnicas de irrigación para que se llame completamente lo que es la agricultura, sino la horticultura consistía en la domesticación de algunas plantas. En el arcaico medio ya se da la transición. Va a haber un periodo ya de cambio, ¿no? De pasar de lo que era nómades a lo que es sedentarismo. Y el arcaico tardío, aquí se da el hombre ya sedentario, se establece en un lugar, en aldeas, decíamos, ¿no? Aquí ya se va a dar ya presencia de lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. En el arcaico inicial, también vamos a ver aquí sus representantes, que es el guitarrero. El guitarrero, nos dice, es considerado el primer horticultor del Perú. Su descubridor fue Thomas Lynch y es importante porque es considerado el primer horticultor del Perú. O sea, en cultivar, por ejemplo, los frijoles, el oyuco o los ajíes, ¿no? Eso se considera aquí en lo que es el hombre guitarrero. El siguiente, Jaiwa Machay. Jaiwa Machay, estudiado por McNeish o Richard McNeish, es considerado los primeros en domesticar camélidos. Ya sabemos que llegaron a domesticar lo que son las llamas y las alpacas. El Piqui Machay también es descubierto por Richard McNeish, y este es importante porque se dio el primer domesticador del cuyo, de los cuyos, ¿no? Se lograron domesticar aquí en esta parte de Piqui Machay. En el arcaico medio ya se va a dar lo que son tres representantes. El hombre de Pampas de Santo Domingo o Paracas, su descubridor fue Federico Engel. En esta parte es importante lo que es el hombre de Pampas de Santo Domingo, porque aquí ya se ve vestigios de que utilizaban la red de pesca e instrumentos musicales, ¿no? Lo que es la flauta, que lo hacían a base de huesos de pelícanos, ¿no? Y es considerado el instrumento musical más antiguo. Inclusive también ya elaboraban sus chozas en formas de colmenas. El hombre de Chilca, ubicado en el departamento de Lima, su descubridor fue Federico Engel. Este es importante porque se dio también ya lo que es la utilización de algunos vegetales como el frijol y las calabazas. También aquí el hombre de Chilca es considerado como el primer domesticador de perros en el Perú. El de la Tablada de Lurín, ubicado en el departamento de Lima y descubierto por Josefina Ramos, nos dice aquí, presentan restos óseos adyacentes a las viviendas, o sea, al lado de las viviendas. Y también es considerado como primeros pobladores sedentarios. Aquí vemos en imagen considerados primeros pobladores sedentarios porque ya se establecían en aldeas, ¿no? Y generalmente lo hacían cercanas a ríos o al mar, porque eso les facilitaba lo que es la agricultura. Y ya no vivían como antiguamente en el periodo lítico, que era en cuevas,
sino ya vivían en chozas que eran generalmente construidas